Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como lo hemos venido haciendo a lo largo de estas semanas, les ofrecemos lo más destacado de las mesas de trabajo y conclusiones del seminario Nuevos Tiempos Electorales, realizado en Boca del Río, Veracruz. La mesa número 4 reunió a diversos especialistas y expertos en impartición de justicia electoral, quienes aportaron interesantes puntos de vista en relación con la distribución de competencias. Acompáñenos, por favor. En cuanto al tema de la distribución competencial respecto de la justicia electoral, propongo como metodología para abordarlo, en principio, platicar de una manera descriptiva de lo que me parece destacan como elementos fundamentales de la reforma constitucional política electoral. A partir de esa descripción, hacer una reflexión sobre la realidad actual, sobre la realidad que presenta esta reforma constitucional y desde mi carta de vida, fundamentalmente hacerlo hacia la sede de la justicia electoral local, con la finalidad de que a la postre se pueda llevar a cabo alguna serie de reflexiones, de conclusiones, específicamente sobre el tema de los principios rectores para los procesos electorales planteados desde el artículo 116 de la Constitución Federal, y de esta manera llevar a cabo una perspectiva sobre esta administración de nuevas competencias desde la sede jurisdiccional electoral local. En ese orden de ideas, habría que advertir que la reforma política electoral, apenas aprobada en febrero de este año, tuvo una adecuación sistemática a 30 artículos de la Constitución Federal. De esa adecuación hubo una reflexión, un cambio respecto de 21 artículos transitorios. Es una reforma que, mucho más allá de limitarse solo al aspecto político electoral, es una reforma que impacta al sistema político mexicano. No es solamente la inclusión de una letra distinta en un Instituto Federal Electoral, sino es la construcción de un sistema nacional de elecciones, donde una autoridad nacional, en particular en sede administrativa, sea la encargada de organizar los procesos electorales. En términos de esta reforma constitucional, el artículo 116 refiere que los procesos electorales deberán llevarse a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, y agrega uno que en lo particular quisiera destacar, como es el de máxima publicidad. El propio numeral en cuestión señala que para la autoridad jurisdiccional electoral deben de tenerse como principios básicos el de autonomía e independencia en la función jurisdiccional. Precisa el artículo 117 en su inciso 2 que las garantías jurisdiccionales para salvaguardar la autonomía e independencia de sus integrantes, cuyo mínimo son, precisa la reforma, permanencia, estabilidad en el ejercicio por el tiempo de duración y, además, seguridad de orden económico. Dentro del aspecto jurisdiccional, en el sistema de medios de impugnación, tanto en lo local como en lo federal, en el catálogo del sistema de nulidades, resalta los temas vinculados a la nulidad por el exceso del gasto en el tope de campaña, por la compra o adquisición en esta dualidad, originalmente bajo la compra, un poco más tarde en la adquisición de tiempos de radio y televisión, y además el recibir recursos de procedencia ilícita.
Refiere la norma que esta acreditación debe de ser objetiva y material, y además determinante cuando entre el primero y el segundo lugar su resultado sea menor a un 5%. En estas circunstancias, esta reforma constitucional, que se aterriza más tarde en 3 leyes generales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la propia Ley General de Delitos Electorales, plantea ante una realidad en la justicia electoral local características diferentes. Y me refiero, como lo saben, el Senado de la República el pasado 6 de octubre ha tomado protesta a integrantes de 17 órganos jurisdiccionales que habremos de tener proceso electoral en el año 2015. Dentro de ellos, los magistrados que en activo participaron, dimos un total de 438 participantes. Habría que advertir que el 24% de ellos fueron mujeres. Hubo estados donde fue mucho más copiosa la participación, como puede ser el Distrito Federal, Estado de México, Chiapas y Jalisco. Y estados donde la participación fue menos copiosa, como en el caso del estado de Baja California Sur y Colima. Habría que advertir que hay 2 estados con magistrados supernumerarios, como es el caso del estado de Colima y el estado de Querétaro. Hubo integraciones totales en diferentes plenos de tribunales electorales de la República Mexicana. Es el caso de Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Campeche, Yucatán, Tabasco y Colima. Sobre el tema van caminando de una manera distinta la integración que plantea el Instituto Nacional Electoral para los consejeros electorales, que lo que ha llevado a cabo el Senado de la República para la integración de los tribunales electorales. Destacan en particular las diferencias en el proceso de integración que el INE ha llevado a cabo dentro del estado de Zacatecas y el proceso de renovación en el estado de Oaxaca, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Senado de la República. Este planteamiento de esta realidad hace sin duda que 2 grandes principios a los que se refiere la reforma constitucional tengan que ser reexaminados a partir de los retos que plantean. Me refiero a la independencia judicial, como una capacidad de aquellos funcionarios que dentro del ejercicio de la administración de justicia electoral puedan llevar a cabo bajo esta característica la impartición de esta justicia. Es necesario, y la Sala Superior también lo ha planteado en diversos precedentes, generar mecanismos que apuesten con claridad, con transparencia a estas designaciones. Es importante destacar el tema de la autonomía, porque si bien es cierto el artículo 116 de la Constitución Federal habló de esta garantía, lo cierto es que no precisó los elementos básicos y necesarios que en la reforma secundaria debieron de haberse aterrizado sobre el tema de autonomía. Y me refiero en particular a la autonomía de orden presupuestal. Uno de los elementos indispensables del tema del ejercicio de la autonomía en los órganos jurisdiccionales es el de autonomía presupuestal. Y hoy en las entidades federativas se atraviesan en varios apartados y en varios estados momentos de crisis sobre esta administración de carácter presupuestal, pero se atraviesa, y valga la pena destacarlo, en momentos en que ya se lleva a cabo y se encuentra en marcha el proceso electoral. Lo comentaba ayer el magistrado presidente del estado de San Luis Potosí. Hemos sido testigos con varios compañeros en la integración, el caso, por ejemplo, del estado de Yucatán, el caso del estado de Campeche, e incluso lo hemos comentado también con magistrados del estado de Querétaro, solo por referir algunos de esos estados que tienen como necesidad que en la adecuación de la norma deba de precisarse una cantidad específica para que en la arena política electoral este presupuesto pueda fluir
y cumplir con el objetivo de la independencia judicial y de la autonomía a la que hace referencia la norma constitucional. Es el tema de la transparencia dentro de los procesos electorales. Y a partir de ello, sin duda, en la parte administrativa, los órganos jurisdiccionales electorales deberemos de llevar a cabo la implementación de programas que pongan dentro del tema de transparencia con efectividad esta caja de cristal, esta caja que permita, para efectos de una mayor legitimidad en las decisiones judiciales, poder contar con los programas que puedan tener como resultado efectivo la transparencia dentro de nuestras actividades. Ante la tendencia que la reforma constitucional llevó a cabo, me parece plausible la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo el número 15/2014, que refiere como rubro federalismo judicial. Se garantiza a través del reencauzamiento de asuntos a la autoridad local. En este orden de ideas, esta actividad que los estados habremos de llevar a cabo no se reduce solo en su competencia para los momentos en que exista el proceso electoral. Es una constante permanente en la función de la administración de justicia la actividad por parte de los tribunales electorales. Y hemos caminado en diversos derroteros. Me refiero, por ejemplo, al caso del estado de Sinaloa, donde actualmente se tiene dentro de la discusión del propio tribunal a temas vinculados a la participación ciudadana, a derechos de petición, que incluso en su oportunidad fueron ratificados por la Sala Superior y que hacen que la ampliación de los derechos político-electorales, los tribunales electorales se estén dentro de su actuación llevando a cabo bajo una actividad de carácter permanente. Pero esta distribución de competencias en la impartición de la justicia electoral local, ¿qué retos representa? Desde el día de ayer, incluso podría asegurarlo en el transcurso del día de hoy, se ha hablado con mucha insistencia sobre el tema de los principios rectores. Se hablaba, por ejemplo, de esos principios rectores en la implementación de una ley secundaria en el artículo 134 constitucional. Se hablaba de los principios rectores vinculados con los procesos electorales en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Me parece que hay necesidad de acudir a esos principios rectores por las características propias que las normas constitucionales y legales representan. Dicho de otra manera, los principios rectores como lineamientos constitucionales y legales son necesarios adecuar ante la vaguedad, ante la amplitud que muchas normas constitucionales y legales representan ante sí. En muchos de los casos, y me refiero al procedimiento administrativo sancionador, me refiero al rebase de topes de gastos de campaña, el problema de la reforma no representa lo que dice, sino lo que no dice la reforma constitucional. Y a partir de ello, a través de estos principios rectores a los que alude el artículo 116 de la Constitución Federal, será necesario cubrir y cumplimentar. Es el caso, por ejemplo, de los principios rectores de certeza y legalidad. No obstante que en la norma no se haya hecho referencia a temas como en otros apartados constitucionales, a principios vinculados a convencionalidad, a constitucionalidad o incluso a la maximización de los derechos fundamentales bajo el principio pro persona. Estoy convencido que en la administración de justicia electoral será trascendente e importante esta maximización de derechos fundamentales, no solo a través de lo que la norma constitucional federal disponga de una manera expresa, sino sobre todo
a partir de este bloque de constitucionalidad que establezca principios, valores, que establezca finalidades sobre la maximización de los derechos humanos. Lo decía el maestro Héctor Fixamudio cuando refería: los derechos político-electorales son fundamentalmente derechos humanos, y a partir de esos derechos humanos, su maximización a través de instrumentos internacionales corre en mucho a cargo de la competencia de los órganos jurisdiccionales electorales en una primera fase de carácter local. Aunado a lo anterior, en la reforma constitucional se plantea ya para los partidos políticos mecanismos o medidas de soluciones alternativas de justicia. Estos mecanismos intrapartidistas, me parece que en ese derrotero tienen que ser objeto, en principio, como lo platicaré, de temas de transparencia y de publicidad, pero además paulatinamente de revisión por parte de la justicia constitucional. No me parece alejado el momento que en la reforma de la reforma que vendrá en materia política electoral se pueda también abordar el tema para la justicia constitucional de estos mecanismos alternativos de justicia, vinculados en su caso con juicios de protección a derechos político-electorales del ciudadano, entre ellos bajo principios de una amigable composición. En el tema del principio rector vinculado a la imparcialidad, el procedimiento administrativo sancionador plantea también diferentes retos a la competencia en justicia electoral. No es solo radio y televisión el procedimiento administrativo sancionador. No es solamente la única materia que puede ser objeto de análisis. Estoy convencido que en esa competencia, en lo local, vinculados a estos procedimientos administrativos sancionadores, los tribunales locales tenemos también un llamado a participar dentro de estos procedimientos, con matices y características diferentes a lo que ocurre en la federación, a lo que ocurrirá en las entidades federativas. Tanto y más que en la comparación de los diferentes órdenes normativos existen características distintas en cada entidad con relación a la substanciación en primera fase de la etapa administrativa electoral y en segunda fase de la etapa jurisdiccional electoral. Verbigracia. Se podría advertir en algunos casos que en la primera fase se habla en algunos temas de que conozca también el Tribunal Electoral cuando se trate de desechamiento o de tener por no interpuesta una queja en procedimientos administrativos sancionadores. Pero en algunas otras entidades se habla de que el conocimiento del Tribunal Electoral lo será hasta la parte final de la resolución o de la sentencia del procedimiento administrativo sancionador. Es trascendente, hablando del tema de la autonomía presupuestal a los tribunales electorales, este aspecto, sobre todo si se considera que en algunas entidades ya ha arrancado el proceso electoral, no ha habido esta suficiencia presupuestaria para poder concluir en este año las actividades vinculadas a la integración, substanciación y resolución de estos procedimientos administrativos sancionadores. He comentado también la característica y la importancia que como principio rector del proceso electoral tienen la independencia y la autonomía dentro de la función de carácter jurisdiccional. Y también como parte de esos principios rectores, el tema de la objetividad. Y sobre el aspecto, me gustaría destacar este nuevo reto que representa para la competencia en lo local la nulidad de la elección por el rebase en el monto del tope de gastos de campaña, o incluso dentro de los temas vinculados a las causales de nulidad de los recursos de procedencia ilícita. Estoy convencido que serán en primera instancia los partidos políticos aquellos
quienes puedan plantear los filtros necesarios para el ejercicio de estos temas de recursos de una dudosa procedencia. Pero además, y como lo apuntaba en reciente expresión el doctor Lorenzo Córdoba, las candidaturas apartidistas también representan en su expresión una arma de doble filo, porque pueden ser o dar lugar al ingreso de estos recursos cuya procedencia sea de carácter ilícito. El principio rector de máxima publicidad representa para la justicia electoral la oportunidad de llevar a cabo una etapa que pudiéramos llamarle de una etapa de fiscalización a una etapa de transparencia de los procesos electorales. Me explico. Si bien es cierto que el artículo 6 de la Constitución Federal ya ha involucrado como sujetos obligados en un ámbito federal a los partidos políticos, lo cierto es que en algunas entidades federativas estos sujetos obligados se han visto en un doble carácter, como sujetos obligados directos o como sujetos obligados indirectos. En varias entidades se maneja de una manera distinta. Siguiendo la línea de trabajo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha planteado en asuntos vinculados con representación proporcional, tanto en Coahuila como incluso dentro del estado de Nayarit, podríamos afirmar que si la Sala ha considerado que si este principio se encuentra en un marco de Constitución Federal, esta aplicación tiene que ser una aplicación directa respecto de este precepto. En tal sentido, si hay alguna distinción entre las entidades federativas a considerar a los partidos políticos como sujetos obligados, lo cierto hoy es que al estar en el artículo 6 de la Constitución Federal como sujetos obligados directos, no debe de haber distinción. Y se trata de los actores principales en los procesos electorales. Quien exige democracia debe ofrecer la democracia desde su interior. Quien exige transparencia debe advertir esa transparencia desde su interior. Es sano en esa construcción democrática, pero el trabajo no es sencillo, es finalmente un gran reto, porque en el tema de transparencia no se agota desde mi perspectiva solo, que por su importancia es trascendente, pero no se agota solo al tema único de gastos de campaña, sino que mucho más allá, por ejemplo, a los procesos de elección interna, por ejemplo, a los mecanismos de justicia alternativa llevados a cabo en los partidos políticos. Estos partidos políticos deben apreciar que la transparencia es un factor de unión y de hermandad, tanto para los órganos encargados de ello como para los propios órganos electorales. Muestra de ello es sin duda que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha puesto como eje rector dentro de este año el tema vinculado a la transparencia en materia electoral. Se trata, pues, de potencializar el derecho humano de acceso a la información y de pasar de una etapa de transparencia respecto de un origen vinculado solo con la fiscalización de recursos públicos. En la competencia de la Administración de Justicia Electoral Local, quisiera hacer un énfasis sobre la necesidad de que esa Administración de Justicia en la nueva realidad constitucional se hable bajo una visión de equidad o de paridad de género. En algunas entidades federativas, este tema de equidad de género era un principio rector que también acompañaba a los procesos electorales. Me refiero, en el caso al estado del que soy oriundo, Morelos, que tenía en su norma constitucional como principio rector el tema de la equidad de género.
la Sala Superior recientemente ha planteado precedentes que hablan de esa equidad y de esa perspectiva de género, a la que le ha llamado una igualdad sustantiva. Es importante que si para los procesos electorales hoy hablamos de esa equidad de género, al constituyente no se le incorporó en la norma constitucional esa equidad y esa paridad, tanto en la integración de los órganos administrativos como en los órganos jurisdiccionales locales. Esta sensibilidad, sin duda, permitiría juzgar bajo una perspectiva de género que construye a uno de los principios básicos del Estado constitucional de derecho y que se refiere al principio de igualdad. Parecería un tema superado, pero seguramente muchos lo conocerán o lo podrán recordar, que hace muy pocos días el presidente de Turquía ha referido de una manera importante en un coloquio internacional el que las mujeres tienen hoy el principal reto y la principal característica en nuestra sociedad. Y apuntaba el presidente de Turquía, es la calidad de ser madres. Su función de ellas es, a la voz del autor al que refiero, únicamente en la hospitalidad de la casa. Y dice este presidente, esta característica hace que se cumpla con un objetivo de carácter social. Ante ello, habrá que recordar que existen instrumentos internacionales como CEDAW, por ejemplo, que hablan de la necesidad de esta paridad, de esta visión de género, de esta equidad en la construcción de las sentencias. Y me atrevo a referir, siguiendo al maestro Manuel Atienza en su ensayo vinculado con argumentación en materia de hechos, diferentes momentos. Por ejemplo, una perspectiva de género en la competencia para juzgar desde lo local, cuando se aprecie un reclamo donde pueda ser necesario prever medidas como cuestiones previas ante la eventual violación de un derecho fundamental por cuestión de género. En alguna entidad federativa se planteó la discusión que en la elección de ayudantes municipales, lo que en algunos estados se refiere como consejos de participación ciudadana, en algunos otros estados como delegados, hoy, en el año 2014, se impedía la participación de las mujeres dentro de la elección de esa ayudantía municipal solo por la característica de su género. Ante ese reclamo, me parece que es importante, como lo diría el ministro, en paz descanse, Juventino B. Castro, apostar por una justicia de barandilla, por una justicia rápida, que como una medida o una cuestión previa impida la consumación de la violación de ese derecho fundamental, como podría ser el caso del ejercicio al voto. Es, parafraseando el protocolo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de juzgar con perspectiva de género, preguntarse si el asunto requiere un tratamiento especial por cuestión de género. Es advertir en la etapa del planteamiento de la demanda, fundamentalmente dentro de un juicio ciudadano, si las pretensiones versan sobre un aspecto de igualdad, de un aspecto de paridad, y en todo caso si esa demanda y esas pretensiones están vinculadas con un aspecto de carácter probatorio, para poder advertir a aquellas personas que por su calidad tengan una afectación a su derecho fundamental. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.